jóvenes, desde bastante jóvenes. En realidad somos 3 hermanos, Víctor es el mayor, sigo yo y mi hermana Marta. Recuerdo, por ejemplo, de los primeros ucranianos después de la guerra, cuando vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque mi padre estuvo en la Primera Guerra Mundial y bueno, estuvo en el Imperio Austrohúngaro, perdieron la guerra y se tuvo que escapar de su país natal para venir a la Argentina. Después la trajo a mamá, se casaron acá y bueno, eso es a grandes rasgos una historia familiar que se debe haber repetido en muchos inmigrantes. Yo lo llamaría más que hermano, amigo, pero amigo con palabras mayúsculas y subrayado. Amigo. Lindo. Lindo recuerdo, ¿no? Lindo recuerdo, y vos sabés que con Néstor practicábamos al fútbol. ¿Sí? Hacíamos la pared juntos, ahí salíamos. Y bueno, pero después ya fueron cambiando las cosas cuando entré al Nacional, al Montserrat. ¿Por qué? Porque me di cuenta que tenía que lograr la independencia económica. ¿Era vos? Sí. Si cuando entraste el primer año del Montserrat ya estaba pensando en eso. Preparaba a los chicos, por ejemplo, que tenían que rendir en marzo, los chicos del barrio. Ajá. Entonces venía doña Otilia y traía a su nene que tenía que rendir. ¿Le cobrabas? No. ¿No le cobrabas? No le cobraba, yo no le cobraba porque era una vecina y entonces quedaba mal. Quedaba mal cobrado. En casa no se estimaba de que a los vecinos había que ayudarlos. Pero entonces, ¿qué pasaba? La vecina caía con las empanadas, con un pollo hecho al horno y se lo regalaba a mi madre. Claro. Y yo dije, no, pues así no voy a ninguna parte porque sigo dependiente. Claro. Entonces busqué la independencia económica. Y empecé a buscar trabajo. Empecé a buscar trabajo en unas vacaciones. Llegué a un sitio donde escribía una máquina, sentí el ruido de la máquina. Maipú era angosta en aquella época y ahí estaba LB2. Ni idea de para qué necesitaban una máquina de escribir en una radio. Pero había una oficina y un tipo que estaba escribiendo, así con los dedos, chac, 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 con un pucho, tipo pintón. Chac, 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 le daba a la máquina. Golpeo la puerta y le digo, señor, ¿qué pasa, pibe? Y yo sé escribir a máquina y vengo a buscar trabajo. Ajá, vení, sentate. Me hizo pasar, ¿sí? Dice, ya termino. Seguía. Y me preguntó si sabía leer, qué leía. Dice, ahí tenés un diario, lee un párrafo de ahí. Le leí. Dice, espera un momento. Se fue. A los 5 minutos volvió y me dice, vení. Me lleva al auditorio, cruzo el auditorio de la radio, era la primera vez que entraba al auditorio, y en el escenario había un elenco de radioteatro de Armando Minuti que estaba ensayando. Entonces me presenta al director, a Armando Minuti, y Armando Minuti me dice, bueno, véngase mañana a las 10:30 le voy a tomar una prueba. Cuando salimos le digo a este señor, escúcheme, yo escribo a máquina, ¿qué prueba me va a tomar este señor? Dice, no sea pavo, pendejo. Con la voz que tenés te vas a ganar la vida mucho más fácil. Pero yo escribo a máquina con todos los dedos, le decía el tipo, para convencerlo. Claro. Y ahí debuté en radioteatro. Y entonces después pasé a un elenco más grande, más importante, al radioteatro del Hogar. Y ahí la conocí a Yolili Guá. Claro. Fuimos compañeros con Aldo Barbero, con el gallego Alfredo Duarte, con esa gente. Y bueno, es decir, que te encontraste en un mundo que para vos era desconocido. Totalmente desconocido, pero que me apasionó, me enganchó enseguida. ¿Cuándo te enganchás con el periodismo? ¿Cuándo aparece el estacicín periodista? Mira, hubo una experiencia previa. En aquella época los boletines de las radios, estamos hablando de la primera época del gobierno peronista, sí. Leían nada más que los recortes que se hacían de determinado diario,
en este caso, en la voz en LB2, que era Radio Central, los recortes del diario Los Principios. Entonces hacía un panorama de 15 minutos con la información nacional, local y del exterior, y no había servicio informativo. Después del golpe del 55, las radios empiezan a reorganizarse. Y las radios del interior comienzan a organizar sus servicios informativos. Porque en ese momento dependían todas de Buenos Aires. Todo de Radio era Esplenda, la Radio Belgrano. Exactamente. La Asociación de Radiodifusoras Argentinas se acabó. Claro. Y empezamos con Romagnoli a organizar, gracias a la iniciativa de Marcelo Jorge Bazán. Y Sergio Villarruel también ingresa en esa radio por un tiempo breve, hacía un informativo, porque se hacían los informativos de acuerdo al cliente. Si había clientes, se hacía el informativo, si no, no existía. Entonces teníamos un informativo a las 10 de la mañana, que estaba patrocinado por una joyería, el de las 13:30, cuando terminaba la cadena de Buenos Aires, que estaba patrocinado por una bodega de vinos. Y con anterioridad, a las 12, entraba Sergio con el patrocinio de una casa que vendía guardapolvos. Después Sergio queda definitivamente, él hacía comentarios deportivos en LW1, todavía no era Radio Universidad. Y ahí comienza, cuando empiezan a organizar el servicio informativo, él entra en el servicio informativo de... Mira eso. Allá por los años 1954, 55, cuando yo estaba trabajando en Radio LB2, en una audición particular, digamos, yo no formaba parte del plantel efectivo de la radio, sino estaba contratado por una audición deportiva de ese tiempo. Bueno, ahí lo conocí a Víctor, que en alguna oportunidad fue locutor de esa audición. Estaba también, creo que a cargo del servicio informativo de la radio. Recuerdo Romagnoli, el Pancho Holguín, Tito Gerlach. Esos nombres los tengo bastante presentes porque los hermanos Luna, porque todos de una u otra manera fueron desfilando en esa audición donde yo trabajaba, que primero era de deportes en general y después fue solamente de transmisión de carreras de autos. Esa relación se prolongó porque empezamos a compartir espacios en Canal 12, hicimos juntos con otros periodistas una audición teledinámica. Valoré en Víctor su nivel cultural, su nivel de ilustración, la serenidad de juicio y la serenidad de palabra para decir algo. Es decir, hubo entre nosotros una afinidad espontánea que después se fue acrecentando cuando nos encontrábamos los domingos en Canal 12 y posteriormente fue mucho más firme, mucho más estrecha esa relación en La Voz del Interior. Como oyente, era una voz perfecta. Es una voz perfecta porque Víctor Stasicin tiene una voz perfecta, tiene una dicción excepcional. En el noticiero que hacían el Reporter Eso con Tito Bosch, conformaron una pareja que todavía está en el recuerdo de la gente, ¿no es cierto? Pero sobre todo donde las figuras eran ellos. No tanto la noticia, sino que ellos eran la figura, por la forma como decían la noticia, cómo vocalizaban todo. Tiene un sentido de la vida y tiene un sentido de la moral y tiene un sentido de la honestidad, de la decencia, que hoy no se encuentra fácilmente. Básicamente Víctor Stasicin es un hombre decente y hoy encontrar un hombre decente es realmente encontrar una perla. Ese es Víctor Stasicin.